Hola Fede, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? ¿Cómo va la cuarentena? Bien, bien, bien. Un poco con problemas acá con el Wi-Fi, justo no estoy en casa, pero bueno, ahí me conecté. No hay problema. Bueno, antes que nada, agradecerte sabemos que por más que estemos encerrados, uno tiene sus obligaciones, sus tiempos. Bueno, la verdad que es un placer y un honor que poder tenerte acá en el canal. Muchísimas gracias. No, no hay problemas. En realidad, más ahora con la cuarentena, siempre hay tiempo y bueno, esto es una cadena de favores siempre y es un placer para mí en realidad que estar invitado y poder compartir con ustedes un rato. Claro, bueno, la idea es hablar un poco de fútbol, hablar un poco de vos, de tu carrera y de entretener un poco también a la gente, ¿no? Que se entere, que se informe, que a veces siempre hablamos en el canal de que es jodido a verse cuando estás mucho tiempo encerrado, con mucha gente sola, ¿viste? Y uno le juega en contra a veces. Sí, sí, seguro. Sobre todo, bueno, en el caso nuestro, en el rubro del deporte, del futbolista, bueno, sobre todo con esta última semana y las noticias que han habido en cuanto bueno, el fútbol argentino y lo que son los descensos, la lucha con los jugadores. Es como que en este rubro no hay tantas buenas noticias para nosotros, pero bueno, en realidad las personas que están al mando o bueno, comandando el país también tienen que tomar determinación en cuanto a la salud para todos y bueno, algunos lo sufrirán un poco más, otros menos, pero hay que tener en cuenta que esta pandemia nos afectó a todos por igual. Bueno, recién lo mencionaste, ahora estás en Argentina, pero anduviste por todos lados, estuviste por Eslovaquia, estuviste por Italia, bueno, también acá en el país anduviste por Formosa, Salta, varios lados, ¿no? Sí, 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 fue mucho más el recorrido acá en Argentina, porque a Europa me fui en el 2017 y bueno, yo arranqué a jugar, imagínate, en el 2008, en el 2007 en talleres de remeo de escalada, y bueno, después un paso por muchos clubes, por muchos clubes. A veces, bueno, cuando repasa un poco la carrera, me ha tocado estar, salvo en Ceniza, en el equipo de Eslovaquia, siempre un año en cada club. A veces hay personas que lo miran, viste, desde un lado medio crítico, negativo, y otros desde un lado positivo. En mi caso se dio así, y bueno, también yo contento de haber conocido otras culturas, de haber tenido muchos compañeros, de haber dejado amigos, diferentes experiencias. Cada provincia de acá de Argentina y cada club que he estado tiene su cultura y sus formas, y ni hablar en otros países, bueno, como fue Italia y sobre todo Eslovaquia. Bueno, justamente eso te quería preguntar, ¿no? Ya que anduviste por muchos lugares de la Argentina, siempre sabemos que irse a otro país, más cuando es en Europa, es muy diferente, pero también es muy diferente las diferentes provincias, ¿no? ¿Qué te sorprendió más de alguna de las provincias a comparación de Pergamino, donde vos vivías, donde vivís? Sí, mirá, por ejemplo, lo más diferente que me ha tocado a las costumbres que son acá de nosotros en Buenos Aires es el norte, todo lo que fue Corrientes, estar en Salta también, cuando estuve en Tabacal y mismo en Formosa. Bueno, las culturas en cuanto a las comidas, en cuanto a la vida, los horarios, son un poco diferentes, pero bueno, sobre todo hay mucha calidad humana en las personas y cuando uno es medio foráneo que viene de afuera, siempre es muy cálida la bienvenida y el trato con los que son de afuera. Imagínate que muchas veces hay clubes en el ascenso en donde tenés que compartir con compañeros o en donde tenés que vivir en una pensión y entonces hay millones de anécdotas en todos estos años, como te decía antes, muchos amigos y también cosas raras, porque me ha tocado estar en Salta viviendo en un ingenio tabacalero, en realidad se hace azúcar y bueno, vivíamos 15 jugadores que éramos de afuera en una casa muy grande. Después me ha tocado también vivir a una cuadra de la playa en Corrientes, en un departamento cuando jugué en Mandillú, vivir en un hotel cuando estaba en Catamarca, aunque para la gente es medio raro, ¿viste? Pero bueno, era un hotel porque el club nos acostumbraba a dar departamentos. Entonces fueron muchas experiencias, pero, pero bueno, siempre positivas
la verdad que yendo al grano de tu pregunta, no he vivido tampoco cosas extravagantes acá, alguna anécdota. Generalmente suceden afuera, como cuando ves en Eslovaquia, en Italia, por el tema del idioma, o ahí sí son costumbres mucho, mucho más diferentes a las nuestras. Yo, antes de llevarte un poco a Italia, justamente, bueno, te hacía esta pregunta porque muchos de nuestros seguidores les encanta eso que tratamos de hablar con el personaje detrás del fútbol, ¿no? O sea, hablamos de fútbol obviamente, pero hay un montón de cosas detrás que no se ven a veces, esas odiseas de tener que vivir en un lugar, en otro, de ir acostumbrándose a un montón de cosas que uno a veces no se da cuenta, porque uno lo que ve es el partido y después uno se olvida, pero son personas que tienen una vida detrás, ¿no? Sí, seguro, seguro. Y aparte de la vida del jugador de ascenso es muy distinta a primera división. Me tocó estar en Eslovaquia en primera división y fue lo más alto que me tocó, pero también en el ascenso he jugado y la mayoría de mi carrera y se viven experiencias muy diferentes. Las condiciones son totalmente distintas. Mira, justo se conectaron dos amigos que jugaron conmigo en Sarmiento de Leones, Matías, Dante. Eh, Te doy un ejemplo, por ejemplo, con ellos me ha tocado vivir adentro del club, de la sede del club en Sarmiento de Leones, que es como jugar en inferiores, porque vos compartís como una pensión. Después, y son cosas que en primera división no las vivís. Eh, Qué sé yo, realmente la realidad es muy diferente. Sobre todo ahora también, mirá, con la pandemia, yo creo que el jugador de ascenso lo sufre mucho, lo sufre muchísimo, y el de primera división tiene una espalda, un resto económico que le permite tomarse con mucha más calma todo este proceso. Acá Dante Formica te pone el trapito barbero de pergamino. Es un gran amigo, Dante. No, un gran amigo. Estuvimos Mandamos juntos en Sarmiento de Leones. Sí, sí, sí. Una familia muy futbolera, muy futbolera. Tengo una anécdota con él. No sé si se va a enojar si la cuento, pero un día fui a la casa. Tengo cuatro hermanos, imagínate, y los cuatro son muy conocidos. Eh, y bueno, fuimos a comer afuera, a tomar algo, y conocí la familia de él en la casa y en un momento abre el placar y hicimos un intercambio de camisetas cuando yo ya estaba en otro club, creo, y cuando abre el placar guarda la mía, pero adentro estaban no sé, David Luiz, la de el Pato Bonancieri, la de Heinze, la de Messi, que el hermano tenía del Mundial. Yo quedé con los ojos abiertos así, de como el do de oro. Y para ellos era algo normal porque son una familia muy futbolera de cuatro hermanos, imagínate. Pero bueno, todo ese museo de camiseta que tenían en el placar es invaluable. Sí, olvídate, para los que nos gusta el fútbol debe ser algo, mira, se está Sí, riendo ahí, debe ser algo se impresionante. ríe. Ya, me lo Tengo contaste y una ya, guardada de él, una de Chipre, de Chipre, sí, una de Chipre. Cuando jugó en Chipre, así que hicimos un intercambio. Yo le di una de Verdú de Rafaela. Salió perdiendo un poco, pero bueno. no, pero lo importante es el valor sentimental de las cosas. Sí. Eh, No, Ahora perdón, te pregunto un poco, ya que te pregunté por acá, cuando estuviste en Italia, estuve investigando y vi que cuando jugaste en Italia eran un equipo de 10 argentinos. No me pidas que lo pronuncie el nombre porque soy horrible pronunciándolo el nombre del equipo, pero vi que eran 10 argentinos y que les fue muy bien, que después, bueno, se fue desarmando el equipo. Eh, si, corregime si me equivoco, no sé si fue ahí o no, en Eslovaquia fue cuando te llamó Lucas Gatti, ¿no? claro, claro, así es. Fue para Eslovaquia, no para Italia. No, claro, para Eslovaquia. Claro, bueno, cuando fuiste a Italia ahí, ¿qué se sintió eso? Porque estabas en otro país, pero estabas rodeado de argentos, ¿no? Qué lindo eso. Sí, sí. Bueno, en realidad yo y otro chico argentino llegamos a Civitanové, era el club, con la idea de jugar en la cuarta categoría. Terminamos jugando dos divisiones más abajo por un malos manejos de la sociedad anterior. Entonces terminamos jugando en una categoría muy baja. Por medio de un amigo argentino, allá necesitaban un par de jugadores más y llamo a un amigo acá que había jugado en Serie C, Serie B, y bueno, él hizo las veces de representante y terminó enviando 7, 8 argentinos más. Así que
cuando fueron llegando los chicos argentinos, estábamos todos viviendo en una casa muy linda, la verdad, muy grande, un chalet muy grande, pero viviendo todos juntos. Entonces, la verdad que la vida estuvo, a ver, ¿cómo te puedo decir? Ese tránsito de decir la primera vez que voy a Italia fue mucho más tranquilo, porque al final terminamos viviendo muchos argentinos juntos, no hubo necesidad de hablar el idioma rápidamente, más allá de que después lo aprendimos casi todos, pero las costumbres eran las mismas, íbamos con el mate a todos lados, poníamos nuestra música, eh, bueno, como todo, ¿no? Vivíamos una vida muy normal, de hacer las 4 meriendas, las 4 comidas, no como se acostumbra allá, de poder hacer la cena tarde, que allá es algo muy raro. Muchas costumbres nos quedaron, además de la amistad y las anécdotas, obviamente, porque a nosotros, viste, nos tratan un poco de locos los italianos, o muy apasionados. Hay un montón de costumbres que nosotros, al ser 10 en un plantel, llegamos y cambiamos y bueno, finalmente después nos aceptaron, pero al principio generaba un poco de rechazo. Hay una anécdota que contaste hace poco, donde decías que no se podía al principio, ¿no? Cuando llegaron, poner música, ¿no? En las concentraciones. ¿Podés contar un poco de eso? Claro, en realidad había un chico que era con nosotros jugaban en el 11 titular no más de 2 italianos. Después éramos todos los argentinos. En realidad creo que éramos 11, no sé si ahora me apurás, creo que éramos 11. Y bueno, en las primeras veces, los primeros partidos, el día anterior, ya no querían que pongamos música el día de la pelota parada. Creo que era el sábado, a la mañana. Entrenábamos, no le gustaba que pongamos música porque eso desconcentraba, ¿viste? Como que había que estar concentrado. Primero que jugábamos en una categoría muy baja, había chicos que trabajaban también, italianos. No nosotros, pero muchos chicos sí. Y bueno, imagínate que entonces tampoco era tanta la presión. Y después también no querían que vayamos cantando en el micro y escuchando música, viste que siempre tenía un argentino que lleva un parlante y bueno, al principio hubo pelea porque el técnico era argentino, era italiano y no quería y estaba totalmente opuesto. Después cuando se empezó a dar cuenta que dentro de los 11 jugadores jugábamos 9 argentinos o 10 y veníamos punteros porque perdimos un solo partido en todo el campeonato, no le quedó otra que hacernos caso y terminamos poniendo música, terminábamos haciendo más o menos lo que queríamos dentro del vestuario, terminábamos cantando también cuando íbamos en los viajes, pero al principio fue un poco duro eso, pero raro también, raro porque, a ver, la excusa era que la música desconcentraba, pero quizá el italiano tiene otra costumbre bastante particulares, porque no escucha música el día anterior ni durante el partido, pero después durante la semana, en el ascenso te hablo, hace una vida que muchas veces no va acorde a las costumbres que tenemos nosotros acá en Argentina, el hecho de cuidarnos, de alimentarnos bien, de no salir, ¿me entendés? Entonces era medio una contradicción esto, de no escuchar música, porque desconcentra, pero después un martes faltar a doble turno, ¿me entendés? Cuando nosotros explicamos y dijimos, mira, al técnico, nosotros vamos a dejar la vida en la cancha por vos, pero dejar no tener la costumbre que tenemos siempre. Bueno, los resultados nos acompañaron, por eso también se dio. Varias veces uno dice que se nace con algo innato para hacer determinada cosa, ¿no? Dentro del fútbol, o sea, alguien que le pega bien a los tiros libres, alguien que le pega bien a los penales. Y también hay cosas que se van practicando. En tu último paso por el club eslovaco vi que atajaste varios penales. ¿Eso fue siempre? ¿Lo tuviste siempre? ¿Lo agarraste más de grande? Y el tema de los penales, en realidad, mirá, te soy sincero, antes de llegar a Italia, con 28 años, no había atajado nunca un penal dentro de los 90 minutos regulares de un partido. Siempre era una Copa Argentina, era alguna definición por penales, pero en 10 años de carrera, hasta los 29, nunca había atajado un penal. Arranqué en Italia y luego en Eslovaquia. En Eslovaquia fueron mucho más. Obviamente que teníamos el entrenador arquero que no durante la semana, el día anterior, era eslovaco y preparaba un resumen de
bueno, de los últimos 5 penales, de los 2 o 3 jugadores potenciales a patear el día del partido, en el rival. Entonces uno llegaba con un estudio del jugador que te permitía por lo menos estar un poco más cerca de acertar el lugar. Después, obviamente, bueno, por ejemplo, en cuanto a secretos, él me decía de esperar hasta lo último, porque en Eslovaquia te miraban mucho los pateadores, sobre todo patean los números 10 allá, los delanteros, que tienen un segundo más. Y bueno, pero me parece que también el estudio de ellos, los entrenadores de arquero que nos ayudan a los arqueros en cuanto al video, es fundamental.